parcial. Yo ya la otra semana, muchachos, ya les digo la fecha del primer parcial, tengo que reajustar las bitácoras, ¿listo? Entonces, sospecho que el parcial va a estar, yo creo que para el 3 o para, lo más probable, perdón, para el 1 o el 8 de febrero. Yo creo que lo voy a dejar para el 8 de febrero, ¿listo? Para el 8 de febrero. Bueno, muchachos, en este punto nosotros ya hemos visto lo que son tipos de datos simples. ¿Qué son tipos de datos simples? Pues tipos de datos simples, muchachos, pues son los símbolos, ¿cierto? Que los símbolos inician con una comilla seguida de una letra, por ejemplo, hola, ¿cierto? Y que pues no permiten espacios. Tenemos los textos o strings, cadenas de texto, realmente es el nombre correcto, los strings, que es con dobles comillas. Hola, por ejemplo, bueno, no me cabe, hola 5, por ejemplo, entre comillas. Luego vienen los números, pues que los números tenemos, muchachos, pues los números enteros, los números flotantes, los números positivos, los números negativos, tenemos los números irracionales, tenemos los números complejos, y esto maneja números complejos, pero bueno, no nos vamos a meter con eso porque pues no es nuestro objetivo. Y finalmente tenemos los booleanos, ¿cierto? Los booleanos que en este caso es verdadero y falso. Resulta que muchas veces en algunas funciones necesitamos agrupar datos. Por ejemplo, los datos de un amigo. Por ejemplo, los datos de un amigo que puede tener un amigo. Un amigo puede tener un nombre, que puede ser un símbolo, un texto. Puede tener una edad, que es un número. Puede tener un color de ojos, que pues es un texto también. Puede tener, por ejemplo, una estatura, que es un número, y así sucesivamente. Entonces, digamos, si necesitásemos hacer una función con eso, necesitaremos muchas variables. Entonces, vamos a ver el contexto. Entonces, resulta que las entradas a las funciones siempre no son un tipo de dato simple. A veces necesitamos componer datos. Entonces, por ejemplo, si uno quiere hacer un procesamiento de una función que trabaje, por ejemplo, con carros, entonces, un carro que puede tener, pues una marca, un modelo, un precio, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a comparar dos carros, de acuerdo al precio que tengan, o si vamos a comparar dos carros considerando el modelo y el precio, y así. Entonces, resulta más conveniente poder agrupar esos datos en una sola estructura, o en un solo tipo de datos. Para esto, muchachos, vamos a ver el primer ejemplo, ¿cierto? El primer ejemplo es un caso muy particular que es la representación de puntos en un plano cartesiano, ¿cierto? Recuerden que un plano cartesiano, pues, en dos dimensiones, pues, tiene la ordenada X, la variable X y la variable Y. Y bueno, un punto de qué está compuesto. Un punto está compuesto por una coordenada X y una coordenada Y, ¿cierto? Entonces, si necesitáramos una función, por ejemplo, para calcular la distancia de ese punto hasta digamos, el origen, ¿cierto? Hasta el punto 0,0, pues nos tocaría hacer una función, por ejemplo, define, distancia al origen, bueno, voy a poner distancia al origen, voy a ponerlo así cortico, y tenemos que poner X y Y, ¿cierto? Bueno, si quisiéramos ahora calcular la suma de distancias con varios puntos, entonces cada punto, muchachos, va a implicar, entonces X0, Y0, luego X1, Y1, luego X2, Y2, y bueno, podríamos sumar las distancias de ellos hasta el origen. Pero ¿qué pasa? Cada vez que usted mete un punto, implica que usted mete dos variables. ¿Por qué mete dos variables? Cada punto representado por dos variables, porque cada punto, muchachos, pues tiene una coordenada, la información que tiene cada punto es que cada punto tiene una coordenada X y una coordenada Y, lo que se vuelve un poco engorroso porque cada vez que usted, digamos, quiere agregar a la función, digamos, quiera procesar un punto diferente, que pueda procesar entre más puntos quiera procesar, pues le toca ir agregando de a dos, entonces se vuelve muy, muy cansón. Entonces la propuesta es más bien, ¿por qué no unimos esto en un solo dato? Que llamemos punto, ¿cierto? Es un punto. ¿Y un punto que va a tener? Pues va a tener su coordenada X y su coordenada Y. Entonces ya podemos trabajar con una sola variable. Entonces, si usted va a procesar un punto, pues necesita una variable. Si va a procesar dos puntos al mismo tiempo, pues tiene dos variables. Si va a procesar tres, tiene tres variables en lugar de seis. Entonces, esto se vuelve mucho más fácil de manejar. Entonces, en el código, entonces,
Por esta razón, muchachos, vamos a estudiar esta primera estructura que ya viene definida por defecto. O sea, no hay que hacer nada. Sencillamente ella ya viene por defecto. Y si la estructura se llama POSENE. Y POSENE es un punto en 2D. ¿Sí? Esta estructura POSENE ya viene definida en esto. Y esta estructura está compuesta por dos números. El primer número compone la coordenada X y el segundo punto corresponde a la coordenada Y. Entonces yo puedo hacer eso. Entonces cambiemos estudiante principiante acá. Entonces, por ejemplo, make POSENE 1, 2. He hecho un punto, por ejemplo, make POSENE punto 1. Voy a definir los puntos. Define punto 1. Make POSENE. Entonces voy a hacer eso. Define punto 2. Make POSENE 2, 3. Define punto 3. Make POSENE menos 2, menos 8. Bueno, y así, menos 9. Podríamos continuar así, ¿cierto? Profe, una pregunta. Sí. Antes de que continúe, yo todavía tengo el Quest activado, o sea, ¿eso no pasa nada, no importa? ¿Cómo no, eso no importa. Esos son librerías que usted carga, pero mientras no uses los comandos de ellas, no hay ningún problema, o sea, no pasa nada. Yo aquí tengo un poco cargadas, porque pues esta, por ejemplo, Bash.io la vamos a utilizar después, esta Image, creo que alcanzamos a ver estas dos, alcanzamos a ver la clase de hoy, y la del Guest, pues siempre está cargada, yo siempre la tengo cargada y uso esa desde hace años. Entonces, muchachos, por ejemplo, el punto 1, ¿qué es? Es una estructura POSENE, ¿cierto? Cuando dice main.POSENE, entonces una estructura POSENE contiene las coordenadas 1 y 2. Punto 2 contiene las coordenadas 2 y 3. Y punto 3 es un punto en el plano cartesiano que contiene menos 2 y 9. Entonces, ¿qué pasa? Ya podemos manejar un dato que contiene dos números en una sola. ¿Sí? Eso facilita muchísimo, por ejemplo, el diseño de funciones. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero antes de estudiar esto, vamos a ver cómo podemos trabajar la información. Entonces, muchachos, dada que la estructura POSENE tiene dos campos, tiene el X y tiene un campo Y, ¿cierto? Que sería el eje de las X y el eje de las Y. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago yo para, por ejemplo, obtener el valor X del punto 1? Entonces sería POSENE guión, lo que quiero sacar, X y de punto 1. Y observen lo que va a pasar. Me devolver 1. Observen que me devolvió 1. Si quisiera el valor de Y, POSENE-Y punto 1. Van a ver ahora de dónde sale, de cómo podemos manejar este X y Y en otras estructuras. Entonces tenemos 1 y 2. Y miren, de esa manera yo puedo procesar POSENE-Y, por ejemplo, de punto 3. ¿Qué va a extraer esto? El punto Y, la parte Y del punto 3, que sería efectivamente menos 9. Entonces, de esa manera, ya podemos, con el make-POSENE, podemos crear una estructura tipo POSENE que representa un punto en el plato cartesiano. Y con POSENE-X podemos extraer el eje X, y con POSENE-Y podemos extraer pues la parte Y, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar aquí. Por otra parte, muchachos, pues, bueno, aquí yo ya lo que expliqué. Entonces, vamos a ver cómo esto afecta en el diseño de funciones. En este caso, deseamos calcular una función, deseamos desarrollar una función que calcule la distancia entre dos puntos. Y bueno, ustedes saben que la fórmula de la distancia entre dos puntos es eso, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, y vamos a ver qué pasa con esto. Entonces, esto es una función, calcular la distancia entre dos puntos. Entonces, calculamos la distancia entre dos puntos. Entonces, recuerden de nuevo lo de siempre, vendría siendo el autor, ¿cierto? Luego viene la fecha, 20 de enero de 2021. Luego viene el contrato, pues el contrato, muchachos, aquí va a cambiar algo. Vamos a llamarlo calcular distancia. Y este va a recibir dos estructuras POSENE. POSENE. ¿Cómo han sido estructuras POSENE? Porque cada uno de estos puntos, muchachos, que ustedes ven aquí, pues esto es una estructura POSENE y esto es una estructura POSENE. O
sea, cada uno de estos es posn, ¿sí? Entonces, por eso se maneja de esta manera. O sea, anteriormente manejábamos números, booleanos, textos, bueno, texto, string o símbolo. Pero en este caso, vamos a manejarlo es con posn. Posn, pues, es la estructura que estamos usando. Y la salida viene siendo un número, pues, que nos indica la forma de la salida. Luego viene la descripción. Esta función recibe 2 puntos en un plano cartesiano y nos retorna la distancia entre ellos. Muy bien. Entonces, algunos ejemplos. Entonces, supongamos que el punto 1 es 0,0, el origen, y el punto 2 es 4,4. ¿Cuál sería la distancia? Pues sería la raíz entre 4 menos 0 más 4 menos 0, ¿cierto? Eso es igual a raíz de 8, ¿cierto? Entonces, pero es al cuadrado. Ah, sí. Entonces sería 16 más 16. O sea, porque es este menos este elevado al cuadrado. 16 más 16 sería raíz de 32, que raíz de 32 es 2 raíz de 4. Perdón, 2 raíz de... Vamos a ver. 32 puede verse como 16 por 2, y pues 10, y 16 tiene raíz exacta. Entonces 4 raíz de 2. Y 4 raíz de 2 es el siguiente valor. Es este. Sí, aproximadamente 5.65, ¿cierto? Eso es lo que debería darnos ahí. 5.65, 68, pongámosle ahí. Ahora, si tengo, por ejemplo, el punto 3,3 y el punto, por ejemplo, 8,7, ¿cuál sería el resultado? Pues sería raíz de 3 menos 8 al cuadrado, menos 8 elevado al cuadrado sería 25, 3 menos 8 menos 5, pero, bueno, 8 menos 3, da igual, como lo hagamos. Entonces, 5 al cuadrado. Y el otro sería más 4 al cuadrado. 25 más 16. Esto sería igual a raíz de 5 más 6, 1, raíz de 41, ¿cierto? Entonces, pues raíz de 41 sí creo que no se puede simplificar. De 41 creo que me temo que es un número primo. Entonces tenemos ese QRT de 41. Y la distancia entre estos dos viene siendo 6.40. 6.4031. Bueno, eso es lo que nos debería de dar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Define, ¿cierto? Calcular distancia, ¿cierto? Entonces tenemos punto 1, punto 2, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Entonces, vamos a hacer, es un condicional. Vamos a hacer entonces el cálculo de la fórmula. La fórmula sería la raíz cuadrada de la suma de, primer término sería las x, sería posn, perdón, SQRT de la resta, pues estamos haciendo esto acá. SQRT de la resta de posn-x de P1 y posn-x de P2. Igual, pues hagámoslo estricto, posn de P2 y posn-x de P1, pues respetando la fórmula. Igual, como tú lo elevas al cuadrado, realmente, como hagas aquí la operación, eso no tiene ninguna importancia, porque pues si a negativo o positivo, el cuadrado se lo eleva a positivo siempre. Y acá, posn-y de P2 menos posn-y de P1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo extraigo del punto 1, yo extraigo del punto 2 el x acá y le resto con la componente x de este. Luego, con P2, ¿cierto? Pues tengo posn-y de P2 y posn-y de P1. Vamos a ejecutar esto a ver si hemos cometido algún error. Y, bueno, parece que no hemos cometido error. ¿Y qué pasa acá? Vamos a hacer las pruebas. Check within. Usamos check within porque en este caso, muchachos, pues no tenemos, pues, dan números irracionales. El primer punto aquí es un make posn, ¿cierto? De 0, 0, allá el primer ejemplo, se refiere a este. Y el otro sería make posn de 4, 4. Make posn de 4,4. Y esto, según los cálculos que hicimos, tiene que dar 5.6568, pero como estamos en within, entonces utilicemos una tolerancia de 0.001, o sea, como es un número irracional, pues nos toca de esa manera. Y bueno, aprovecho y copio acá, y tenemos la siguiente que es 3,3,
y 8,7. Y según lo que nos dio, esto tiene que dar 6.4031 aproximadamente. Vamos a ver si esto es cierto. Como ustedes han visto, ambos tests han pasado. Entonces hay varias cosas que ustedes tienen que usar en el diseño. Bueno, aquí está hecho. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Entonces, consideraciones para trabajar con estructuras. Con estructura POSEN, ¿cierto? Primero, para crear un punto, ¿qué usamos? Para crear un punto, ¿qué usamos, muchachos? ¿Coordenadas? No, me refiero a la función que usamos. Posene. El posn, Make, make, guión posn. exactamente, XY, ¿cierto? Donde X, ¿qué es X? Donde X es un número que representa ¿qué? Una coordenada. Una coordenada en el plano cartesiano. En donde X y Y, X e Y son números, ¿cierto? Que representan las coordenadas, ¿cierto? Bueno, ahí se entiende. Eso es lo primero que toca hacer ahí, ¿sí? Entonces yo le bajo un poquitico el tamaño a esto porque me parece que está muy grande. Así está mejor. Entonces, consideraciones para trabajar con estructura POSN. Pero un momento yo hago algo. He hecho mejor el espacio. Bueno, entonces, lo primero es en este caso, bueno, donde X y Y representan las coordenadas, ¿sí? Luego, para extraer la coordenada X, ¿qué función necesito? Make-X. Make no. Posene. Posn Posn, X. Exactamente. Tercero, para extraer la coordenada Y, ¿qué necesito? Posn-Y. Exactamente. La función posn-Y, ¿cierto? Eso es las consideraciones que debemos de tomar para crear un punto de esta manera y para extraer posn-X y posn-Y. Ya hemos cogido dos números y los juntamos en una sola cosa que representa un punto en el plano cartesiano. Esa estructura nos la da Dr. Racket, sin embargo, vamos a poder a partir de... En breve vamos a poder crear nuestras propias estructuras con los datos que nosotros queramos. Muy bien, muchachos. Entonces acá hay un segundo ejemplo que dice que haga esta función, que reciba 3 puntos cualquiera y desea conocer cuál de los dos puntos P1 P2 está más cerca de PC. Entonces vamos a hacer esta función. Entonces, función que determina, que toma 3 puntos, ¿cierto? P0, P1, P2, ¿cierto? E indica cuál punto P1 o P2 está más cerca de P0, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, bueno, lo mismo de siempre, autor, la fecha, luego viene el contrato, ¿y el contrato cómo sería? Voy a llamarla punto más cercano. ¿Qué recibiría esa función? ¿Qué necesita esa función? A ver, de acuerdo a lo que hemos hablado. Correcto. Sí, es posn. Posn.1, posn.2 y posn.3. ¿Y qué nos retorna? ¿Qué debería devolver? Número. Santiago, ¿no te escuché bien? ¿Qué dijiste? Un posn. Un posn. No, devuelves un posn. ¿Por qué? Un número. No devuelve un número. Básicamente, se desea conocer cuál de los dos puntos P1, P2 está más cerca de P0. Porque necesitas saber cuál de los dos puntos está más cerca de PSN0. Exactamente, nos devuelve el punto más cercano, ¿sí? Ese sencillamente nos devuelve el punto más cercano, es correcto. Entonces, por eso es posn. De hecho, acá pues, bueno, porque no está hecho así. Entonces, descripción. Esta función toma 3 puntos, P0, P1 y P2, y retorna el punto P1 o P2 que sea más cercano a P0, o sea, el que esté a menor distancia, ¿sí o no? Entonces, define
¿cierto? Tenemos la función punto más cercano, que recibe un P0, un P1 y un P2. Muy bien, muchachos, naturalmente aquí necesitamos un condicional. ¿Cómo haríamos para saber, para calcular la distancia entre, qué tendríamos que hacer aquí? ¿Ustedes qué harían aquí para saber cuál es cuál es el punto más cercano entre P1 y P2 a P0? ¿Qué toca hacer aquí? Una diferencia. Una diferencia, pero ¿qué es lo que toca calcular antes de la diferencia? Los puntos, o sea, la distancia entre los dos puntos, entre los P1 y P2. y después compararlo con P0. Sería calcular la distancia entre P0 y P1 y la distancia entre P0 y P2. ¿Y qué hago con esos valores? Los diferencia o los compara después. Compararlo. Lo que da P0 y P1 y P0 y P2 lo compara entre el resultado de ellos dos y ya. Exactamente. Compara el que está más cerca. Exactamente. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo supongo que P0 voy a poner 1, 1. P1 es 1, 2. Y P2 es 4, 3. ¿Cuál estaría más cerca? A P0. P1. P1. Entonces la respuesta de esto debe ser 1, 2. Muy bien. Y P0 es 4 con 4. P1 es 8, 6. Y P2 es 3, 4. ¿Cuál estaría más cerca de P1 a P2 a P0? P2, ¿cierto? ¿Quería devolver? 3, 4, ¿cierto? Eso es lo que quería pasar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos calcular la distancia entre P0 y P1, entre P0 y P2, y tomar la menor. Yo hago una pregunta, muchachos. Para calcular la distancia, ¿qué nos toca hacer? Una fórmula. La fórmula, ¿cierto? Que hicimos. Pero dado, ¿qué podríamos hacer para evitar hacer de nuevo esa fórmula? Una función auxiliar. Ajá. ¿Y la función auxiliar cómo sería? La fórmula. Ajá. ¿Y esa función será que la tenemos que hacer de nuevo en este momento? ¿Ustedes qué opinan? No. No, porque creo que la hizo más arriba. Exactamente, eso quería llegar. Entonces, vamos a tomar, entonces muchachos, el criterio es, primero, si es menor la distancia entre P0 y P1, ¿cierto? De la distancia entre P0 y P2, ¿cierto? Si se cumple que esta distancia sea menor a esta, ¿quién es el que está más cerca de P0? P1. 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 Ajá, P1. Y, sinceramente, uno puede colocar, y en otro caso, ¿qué devolvería? Claro que no se cumple. P2. P2, ¿cierto? Entonces, vamos a probar con el check expect. Entonces, el check expect, ¿cierto? Vamos a ver, punto más cercano. Entonces, punto más cercano. El primero sería make pos n de 1, 1 con make pos n, estoy haciendo el ejemplito de arriba, pos n de 1, 2 y make pos n de 4 con 3, ¿cierto? ¿Hay a quién me devuelve? Según eso. ¿Qué haría devolver esa función? P1. P1. ¿Y cómo es P1? 1 y 2. Sería make pos n de 1, 2. Muy bien. Make pos n de 1, 2. Y bueno, vamos con el check expect con el siguiente. Entonces, punto más cercano de make pos n 4, 4. Vamos a hacer este ejemplo que estamos haciendo acá. Make pos n de 4 con 4. Make pos n de 8 con 6, ¿cierto? Y make pos n de 3 con 4, ¿cierto? ¿Y qué punto ahí debería estar más cerca de 4, 4, 8, 6 o 3, 4? ¿Quién está más cerca? 3, 4. P2. P2. Entonces, exactamente. Make pos n de 3, 4. Bueno, vamos a echarle candela a ver si eso funciona. Y miren, todos los 4 test han pasado. Miren que esta función, muchachos,
retorna es una estructura pos-n. O sea, hay una cosa que usted tiene que ver, es que las estructuras pueden ser tanto de entrada como de salida. O sea, una función puede recibir estructuras o también puede sacar estructuras. Y ya pues aquí poco a poco vamos a ir mirando cómo se van estructurando, hágase la redundancia. Entonces, muchachos, voy a proponerles un ejercicio para ver si la cosa quedó clara. Los que lo deseen, pues pueden compartir su pastelín. Entonces, les voy a dar alrededor de 20 minuticos para que hagan el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a ver qué me puedo yo inventar con puntos. Ya sé, la distancia Manhattan es una fórmula de distancia. Es una fórmula de distancia muy utilizada en inteligencia artificial, ¿cierto? Sobre todo para entornos discretos. ¿Qué quiere decir entornos discretos? Que en un entorno discreto es, por ejemplo, un plano cartesiano que sus coordenadas son enteras. O sea que no se admiten coordenadas reales, por ejemplo. Las coordenadas, por ejemplo, son 1, 1, ¿cierto? Pero no se admite, por ejemplo, 1.4.1, porque pues el 1.4 es un número real. Entonces, bueno, ahí es como el contexto. La fórmula es la siguiente. Dados dos puntos, P1 con coordenadas, bueno, P0 con coordenadas X0, Y0, y P1 con coordenadas X1, Y1, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? La coordenada, muchachos, la fórmula es la siguiente. La fórmula sería valor absoluto de X1 menos X0 más valor absoluto de Y1 menos Y0. Si han escuchado esto, de pronto en alguna parte está la famosa la fórmula de distancia en L. ¿Cómo así distancia en L? Por ejemplo, cuando usted mide distancia cartesiana, ¿cierto? Cuando usted mide distancia cartesiana, usted la mide de esta manera, ¿cierto? Como estoy indicando con la línea roja. Pero la distancia en L es esta. Entonces, esta es Manhattan. Y esta fórmula de aquí es la rectangular que pues ya trabajamos. Entonces, su misión, si desean aceptarla, es diseñar una función que calcule la distancia Manhattan utilizando esta fórmula, considerando estructuras pos-n. O sea, naturalmente van a entrar dos pos-n. Entonces, manos a la obra, muchachos. Entonces, pauso aquí la grabación y pues cuando vaya a solucionarse la